Vamos con garra, con fe y con ganas. Al transporte activo. No se me olvida que en un transporte activo estamos hablando del pasaje de soluto de la hipotónica a la hipertónica. O sea, lo estamos concentrando. Esto no es espontáneo, es endergónico. O sea que tengo un soluto desplazándose contra gradiente de concentración y como no es espontáneo, voy a necesitar un aporte de energía. ¿Sí? Lo que tenemos que ver juntos es quién aporta esa energía. A la hora de los bifes, esa energía va a venir del ATP, pero ese consumo de ATP puede ser directo o indirecto. Y eso me diferencia dos tipos de transporte activo. Y tenemos que poder diferenciar. ¿Qué es lo que tiene igual? Siempre el transporte activo. Bueno, primero lo que hace a su definición, ¿no? El soluto se mueve contra gradiente, de hipertónica a hipotónica. ¿Qué dije? Borren lo que hace a su definición. O sea que el soluto se mueve de la hipotónica a la hipertónica, contra gradiente. Por otro lado, siempre voy a tener una proteína involucrada, al menos una proteína involucrada, y esa proteína va a tener que ser integral de membrana. Una ventaja del transporte activo es que no me importa en sí las características del soluto, ¿sí? No hace falta que me tenga a pensar si es polar, no polar. Si va contra gradiente, voy a tener una proteína involucrada. Vamos a ver un ejemplo de transporte activo primario. Hace un rato yo les decía que toda célula tiene un potencial de membrana y que ese potencial de membrana en parte se debe a varias cosas, pero principalmente está regulado por la diferente concentración de potasio y sodio dentro y fuera de la célula. Toda célula tiene mayor cantidad de potasio dentro que fuera y sodio al revés, o sea, menor concentración de sodio dentro que fuera. Esto es un gradiente que hay que mantenerlo y para mantenerlo necesitamos energía. O sea que hay que tener una proteína de membrana que tenga la posibilidad de ingresar potasio contra gradiente y sacar sodio contra gradiente. Y como ambos dos se movilizan contra gradiente, se necesita energía que va a ser aportada por el ATP. Esa proteína es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ustedes tienen en el campus un video que si no es este, es similar a este. Tengo la bomba de sodio-potasio ATPasa, une sodio, fíjense lo que pasa aquí. Se degrada ATP, la proteína queda fosforilada, cambia la conformación de la proteína. Cuando esto ocurre, puede liberar sodio al medio extracelular, contra gradiente, y puede ahora tomar potasio y va a cambiar su conformación perdiendo este fósforo, es decir, desfosforilándose. Cambia la conformación, lo cual le permite perder afinidad por el potasio y liberarlo en el medio intracelular, también transportado contra gradiente. Y se repite el ciclo. Une sodio, se desfosforila ATP, se libera energía, se cambia la conformación de la proteína, libera el sodio en medio extracelular, contra gradiente, une potasio, libera el fosfato, se desfosforila, cambia la conformación y libera el potasio en medio intracelular. ¿Sí? O sea que, fíjense que estos cambios conformacionales que tiene la proteína, para poder tomar sodio y liberarlo afuera, tomar potasio y liberarlo adentro, son consecuencia de la fosforilación y desfosforilación de la proteína
y eso se consigue con la hidrólisis de ATP, ¿sí? Que eso, digamos, si lo vemos en un dibujo estático, es lo que me quiere decir esto. Ingresa potasio, saca al medio extracelular sodio, y este transporte consigue hacerlo con gasto de energía. Necesito degradar ATP para que esta proteína pueda transportar esos fosfolípidos. Y al degradar el ATP, lo desfosforilo ADP. El fósforo inorgánico va a terminar quedando libre al consumo de energía en forma directa aportada por el ATP. Entonces, es un transporte, pues estoy movilizando solutos, no lo dudo, es activo porque es contragradiente, es no espontáneo y necesito energía. Y es primario porque esa energía es aportada en forma directa por la hidrólisis de ATP. ¿Estamos todos juntos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿El resto de la gente también? ¿Estamos bien? ¿Sigo? Sí, profe. Ok. Vamos a otro transporte activo, y que este pasa en nuestros intestinos. ¿Sí? Esto sería un esquema, un corte transversal del intestino. Por acá pasaría el alimento, ¿sí? Por la luz del intestino. El tejido epitelial se pliega, ¿sí? hacia la luz del intestino, formando estas vellosidades. Cada uno de estos prolongaciones hacia adentro sería una vellosidad. Fíjense que en esa vellosidad tenemos un epitelio formado por células adyacentes, bien pegaditas, una al lado de la otra, y debajo tenemos los capilares sanguíneos y el capilar linfático, que es este amarillito. No dejen escapar el hecho que el alimento va a circular por aquí, y lo que tenemos que hacer es absorberlo a nivel de estas células, ¿sí? O sea que a la luz, de la luz del intestino, los nutrientes tienen que atravesar todas estas células y llegar a la sangre para que sea distribuida a todo el organismo, ¿sí? Si ampliamos un pedacito, lo que tenemos es este dibujito, que nos dice, mira, de este lado tenés la luz del intestino, luz intestinal, de este lado, por acá vendría el alimento. Tenés estas células que revisten la luz del intestino, que se llaman enterocitos. De este lado tendríamos los capilares sanguíneos, o sea que los nutrientes tendrían que seguir este camino, desde donde está el alimento hacia la sangre. Un nutriente como la glucosa, ¿cómo es captado? Entonces vamos ahí. ¿Qué me dice el esquema? Mira, me dice el esquema. En la membrana de las células que recubren la luz del intestino vas a tener una proteína que transporta esa glucosa. Una aclaración. Esta glucosa tiene que ser absorbida por estas células, y esta célula tiene que ser capaz de captar la mayor cantidad de glucosa posible que pase por su superficie. O sea, esta célula tiene que ser capaz de acumular glucosa en el interior. No se olviden que si esta célula no la absorbió, la tiene que absorber esta. Si no la absorbe esta, la tiene que absorber la que sigue después. Y si nos distraemos y me quedo sin zona absortiva, si me fui del intestino delgado que tiene la capacidad de absorber los nutrientes, pues perdí esa glucosa en materia fecal. O sea, que ojo al piojo, estas células tienen que ser sumamente eficientes en todo nutriente que esté pasando por su superficie, incorporado. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta célula es capaz de acumular glucosa en su interior. Pero si acumula glucosa en su interior, quiere decir que esta proteína la está transportando contra gradiente de concentración. Si va contra gradiente,
no es espontáneo. Si no es espontáneo, es endergónico, necesita energía. ¿De dónde saca la energía? Miren cómo trabaja este transportador. Esta proteína transportadora de glucosa es dependiente de sodio. Vuelvo al dibujito de la proteína y me percato que esta proteína está transportando no solamente la glucosa, sino que a la par, a la vez que ingresa glucosa, ingresa sodio. Me tomo 2 segundos y pienso, ¿cómo era el tema del sodio? ¿Dónde hay mayor cantidad de sodio? ¿Dentro de la célula o afuera? ¿Dónde hay mayor cantidad de sodio? ¿Dentro de las células o fuera? Fuera. Fuera. El sodio es positivo y el interior celular, Negativo. o sea que el ingreso de sodio sería a favor del gradiente electroquímico, ¿o no? Eve me contesta que sí. Si el ingreso de sodio es a favor del gradiente electroquímico, eso es espontáneo. Y si es espontáneo, ¿necesita energía o libera energía? Libera energía. Bien, entonces traigan ese concepto acá. Y digan, escuchame una cosita, entonces, si el sodio está ingresando a favor del gradiente electroquímico y esto es espontáneo y libera energía, lo que este transportador está haciendo es usar la energía que se libera al ingresar sodio a favor del gradiente electroquímico para empujar, forzar el ingreso de la glucosa contra gradiente. O sea, esta proteína transporta en forma conjunta glucosa contra gradiente gracias a que el ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico le da la energía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Fíjense que entonces estas células están especializadas en la absorción de ese nutriente, pueden acumularlo en su interior porque tienen un transportador que acopla el ingreso de glucosa, que es endergónico, al ingreso de sodio, que es exergónico. Ahora, una vez que tengo una buena concentración de glucosa dentro de la célula, esta puede salir a sangre por una difusión facilitada, ¿sí? Porque va a salir a favor de gradiente y la sangre me lo lleva a todas las células que lo necesiten, las demás células de mi cuerpecillo, las hepáticas, las sanguíneas, las musculares, las nerviosas, la célula que sea. Esta salida es a favor del gradiente de concentración, de donde está más concentrada el interior de esta célula hacia sangre, ¿sí? Bien, esto ya está, lo incorporé. De la luz del intestino, donde estoy degradando el alimento, incorporé la glucosa por un transportador dependiente de sodio, incorporé la glucosa y lo saqué por transporte facilitado. Pero no se me olviden de este pequeño detalle. Acá ingresé sodio junto con esa glucosa. Y este sodio lo tengo que volver a sacar al medio extracelular. ¿Cómo lo saco?
con la bomba de sodio de potasio ATPasa. Y esta ATPasa, esta sí gasta ATP. Entonces, fíjense que en este transporte, la proteína que transporta glucosa no necesita ATP ella en forma directa, pero ella que necesita el gradiente de sodio. Y para que el gradiente de sodio se mantenga, se necesita del trabajo de esta otra proteína, que es la bomba de sodio potasio ATPasa. Y esta sí necesita de ATP. Por eso es secundario. El transporte activo secundario requiere de dos proteínas en el escenario de transporte, ¿sí? Una es la que va a transportar glucosa de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, a expensas de transportar en forma conjunta sodio. De una zona donde hay más sodio a una zona donde hay menos sodio. Entonces, esa proteína va a aprovechar el gradiente del sodio para empujar, forzar o alimentar energéticamente, como lo quieran ver, el ingreso del sodio, de la glucosa, ¿sí? Toma junto a la glucosa y al sodio, los libera en el medio intracelular, pero tengo que mantener la cantidad de sodio dentro y fuera de la célula. Entonces ahora ese sodio lo voy a tener que sacar. Y para sacarlo dependo de la bomba de sodio potasio, que es un transporte en sí mismo, un transporte activo. Y ese es el que gasta ATP. ¿Va la idea, gente? ¿Cómo se llama, profe? ¿Bomba de cuánto? Bomba de sodio potasio ATPasa. Gracias. Acá. Bueno, si no, no tenía el nombre completo. Ahí hay un error mío. Entonces, fíjense, estoy moviendo un soluto contra gradiente. Por eso el transporte es activo. Pero en el transporte activo puede ser que esté involucrado una única proteína, que es la que transporta el soluto contra gradiente, y esa proteína requiere directamente de la energía que le aporta el ATP, al ADP. Si este es el caso, esto es un transporte activo primario. Como ejemplo, y ejemplo es solo un ejemplo de transporte activo primario, tengo la bomba de sodio potasio ATPasa. No se me olviden que es un ejemplo. No todo activo primario es una bomba y no todo activo primario transporta potasio y sodio. Sí, es un ejemplo. Pero también puede ser que el soluto que yo estoy estudiando ingrese contra gradiente o se mueva contra gradiente gracias a una proteína que lo mueve junto con un soluto a favor de gradiente. Esta proteína transporta un soluto contra gradiente a la vez que transporta uno a favor de gradiente. Y se requiere sacar este soluto del hipotónico al hipertónico, y ahí sí o sí recaigo en la necesidad de un transporte activo primario. O sea, a ver, en el activo secundario tengo dos proteínas, un primario a la que se le suma otro transportador, otra proteína que es la que transporta el soluto que yo estoy estudiando contra gradiente. Esta proteína necesita ATP y ella en forma directa no, porque este soluto 2 lo moviliza contra gradiente gracias a que moviliza el soluto 1 a favor de gradiente. Ella no necesita ATP. Pero en forma indirecta sí hay hidrólisis de ATP, porque tengo que mantener el gradiente del soluto 1. Si no mantengo el gradiente del soluto 1, no voy a poder continuar con esto. Entonces, ¿hay un gasto de ATP? Sí. Para esta proteína, no. Por eso decimos que el consumo de ATP es indirecto. ¿Se entiende la idea? La diferencia primario y secundario, ¿esto está?
Sí. Bien. ¿Estamos todos, gente? Eve me dice que sí. Santiago me dijo que sí. ¿Sigo? Sí. Bien. Estuvimos hablando de proteínas que transportan solutos, pero hemos hablado de proteínas que transportan un solo soluto y proteínas que transportan dos solutos. Cuando transporta uno solo, se dice que realiza un uniporte, como vimos, por ejemplo, el caso de el transportador de glucosa, que ingresaba glucosa de sangre. Y vimos proteínas que cotransportaba, es decir, que transportaban dos solutos a la vez. Cuando la misma proteína transporta dos solutos, puede ser que los solutos se cotransporten en igual dirección, eso lo llamamos simporte, o que los solutos se transporten en sentidos contrarios, y eso lo llamo antiporte. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, vamos a los dibujos en el sí. Acá. El transportador glucosa dependiente de sodio hace un cotransporte sin porte, porque van los dos solutos en igual dirección. La bomba de sodio potasio ATPasa cotransporta, pero hace un antiporte, porque el potasio va en un sentido, ingresa, y el sodio va en sentido opuesto, egresa. ¿Se entienden esos términos, gente? Un solo soluto, hablo de uniporte. Dos solutos, hablo de cotransporte. En igual dirección, sin porte. En direcciones opuestas, antiporte. Y estos son términos que me los puedo encontrar en el texto y en los ejercicios. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Gracias, Santiago, por responder siempre. Fíjense, tengo una membrana grandotota y todos los transportes que vimos representados en la misma membrana. Separemos en dos zonas muy importantes, netamente diferenciables. A vuestra izquierda pasivos y a vuestra derecha activos. Cuando el transporte es pasivo, no se me olviden, cuando el soluto se mueve a favor del gradiente de concentración. Si se mueve a favor de concentración y el soluto es hidrofóbico, atraviesan la membrana colándose entre los fosfolípidos y eso se llama difusión simple. Si el soluto es polar, necesita una proteína transmembrana. Si el soluto, entonces eso se llama difusión facilitada. Si el soluto más que polar es cargado, es decir, es un ion, la proteína que lo transporta será un canal. Y por lo general, los canales están regulados por algo. Se cierran, se abren en respuesta a una molécula, regulados por ligando, o a una diferencia de carga, regulados por voltaje. Si el soluto que atraviesa la membrana es polar, pero no un ion, la proteína será una carga. ¿Sí? Se une con el soluto, cambia la conformación y lo libera del lado donde haya menor concentración. Y se acabó la historia. Si el soluto, no me importa, polar, no polar, no me importa. Si el soluto se mueve contra el gradiente de concentración, el transporte será activo. Si es activo, sí o sí va a haber una proteína integral de membrana involucrada y sí o sí va a haber gasto de ATP. Si el gasto de ATP es directo, el transporte activo es primario. Si el gasto de ATP es indirecto, porque no es mi proteína quien lo gasta, sino que es la otra, eso será un transporte activo secundario. Que les quede claro que en el transporte activo secundario, la proteína que transporta el soluto contra gradiente depende de un primario.
Por eso hablamos de secundario, por eso decimos que la hidrólisis de ATP es indirecta. Me callo unos segundos, les doy tiempo a repensar esto para que me digan si creemos que más o menos la cosa la tengo o hay dudas. Profe, ¿podría repetir sobre los transportes activos primario y secundario? ¿La diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Bien. Para repetirte eso, si me permitís, vengo a este dibujito. Yo te digo, fíjate que en cualquiera de los dos casos voy a consumir ATP. La gran diferencia es si el consumo de ATP lo hace la misma proteína que transporta el soluto contragradiente o no. Si la proteína que transporta el soluto contragradiente ella misma necesita de la hidrólisis de ATP, eso es un transporte activo primario. Para poder transportar el soluto 1 hacia la zona hipertónica, esta proteína necesita de la hidrólisis de ATP, activo primario. Si te vas a la derecha, estás estudiando el transporte del soluto, este verdecito, 2, que está siendo movilizado contra gradiente, o sea, esta proteína lo está ingresando contra gradiente, de donde hay menos soluto 2 hacia donde hay más. Quien lo transporta es esta proteína que va a transportar el soluto 2 conjuntamente con el soluto 1, que es este rojito. Vos dirás, bueno, ya está, listo, porque este ingresa contra gradiente gracias a que el ingreso del soluto 1 le aportó la energía. Pero sin embargo, este soluto 1 tiene que volver al punto de partida. Y para volver al punto de partida, tiene que intervenir esta proteína, que ¿qué es lo que hace? Un transporte activo primario. Fíjate que lo que tenés acá es esto. O sea que acá esta proteína, cuando devuelve el soluto 1 a su sitio original, al sitio del cual él partió, esta proteína hidroliza ATP. O sea que, entre nosotros, dos formas de pensarlo, o tres formas de pensarlo. Si hay un transporte activo secundario, necesito mínimamente dos proteínas transportadoras. Eso es una cosa. La otra cosa es, ¿hay hidrólisis de ATP? Sí, pero es indirecto. No lo usa la proteína que está transportando el soluto 2 contra gradiente, sino que lo va a usar la otra. Párate en la otra ahora. ¿Qué hace la otra? La otra está devolviendo el soluto 1 contra gradiente al lugar de donde lo sacaste. Y esta necesita ATP. O sea, esto, si vos haces un corte acá, chin, 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 chin. Esto es un transporte activo primario. O sea que el transporte activo secundario depende de un primario. Y por lo tanto depende de, indirectamente, de la hidrólisis de ATP. ¿Se entendió mejor, Franco? Sí, sí. Gracias. Eso es lo que te quiere decir esto, ¿sí? Un transporte activo secundario transportará un soluto contragradiente a expensas de un primario, ¿sí? Algo que no vimos es esto, que es ionóforo, pero lo veremos más adelante probablemente. O sea que esta parte del esquema lo pueden ignorar. Pero salvo esto, que pueden ignorar, todo lo demás me resumen los transportes que sí o sí tengo que saber. ¿Dudas de esto? Creo que no. Ok.
¿Qué movimos hasta acá? Por ahora no me dice, ve muy bien. ¿Qué es lo que estuvimos movilizando hasta acá? Un soluto, dos solutos. ¿Qué pasa si lo que hay que transportar es varios solutos juntos? O inclusive macromoléculas. Bueno, en este caso ya no voy a estar hablando de un transporte a través de la membrana. En este caso, si tengo que transportar macromoléculas, muchas juntas, voy a hablar de un transporte en masa. El transporte en masa puede tener dos direcciones, hacia adentro de la célula o hacia afuera. Y fíjense como la microscopía electrónica que tienen aquí de fondo me lo indica. Esta es la membrana. Se está incorporando material desde afuera. Fíjense cómo se modifica toda esa superficie formando una vesícula. ¿Sí? Transporto en masa hacia adentro, endocitosis. Incorporo masivamente contenido del medio extracelular. Eso es endocitosis. La salida es exocitosis. Cuando la célula tiene que liberar contenido intracelular al medio externo, realiza un transporte en masa que es la exocitosis. No se me aflijan, vamos a hacerlo lo más corto y sencillo posible. Endocitosis y fagocitosis son sinónimos casi, pero no son exactamente iguales. La fagocitosis es una incorporación de contenido extracelular, por lo tanto es una endocitosis. Y vamos a estar hablando de fagocitosis cuando lo que se incorpora es muchas macromoléculas o inclusive una célula entera del medio extracelular, como puede ser la fagocitosis de una bacteria, por ejemplo. Fíjense, conjunto de macromoléculas o una bacteria o una célula entera, y esta es la superficie de otra célula. ¿Sí? Los celestitos serían medio extracelular, esto en verdecito, de marroncito sería la célula que va a hacer la fagocitosis. Esto contacta con la membrana y se produce como una invaginación y una oquedad en la membrana, que lo que va a tratar de hacer es rodearlo a esto. ¿Sí? Fíjense cómo estos serían distintos momentos. Momento 1, momento 2 entra en contacto, 3 se profundiza esta invaginación, 4 ya está casi toda rodeada, 5 esta punta se fusionó con esta y me queda incorporada en el medio intracelular en una vesícula membranosa. Se fagocita contenido extracelular o una célula o una bacteria, lo que sea que está fuera de la célula, y se la deja dentro de esta célula envuelta en una membrana. ¿Sí? Esto sería un dibujito y esto sería cómo se vería en realidad la fagocitosis de esta célula. ¿Sí? Esta célula me está fagocitando la marrón más oscura. A veces esa fagocitosis es sumamente específica. La realizan ciertas células y van a fagocitar cosas específicas. En ese caso hablamos de fagocitosis mediada por receptor. Fíjense que aquí la célula que va a incorporar cosas del medio extracelular tiene estas cosas que parecen como especie de horquetas, que son proteínas, que son receptores. Estas proteínas reconocen específicamente al contenido a fagocitar. Se unen y esta unión de lo que hay que fagocitar y la proteína receptora desencadena la formación de esa invaginación de la membrana que progresa hasta que me queda la bolsita dentro, membranosa dentro de la célula con lo que se fagocitó.
¿sí? Esto sería el esquemita y esto sería la microscopía, como se vería en una microscopía electrónica coloreada, ¿no? Lo verde es lo que hay que fagocitar, todos estos celestes son los receptores que tengo en la membrana, se imagina y se va, cuando se cierre esto, esta parte de la membrana con esta vesícula quedaría dentro. Así, por ejemplo, es como incorporan nuestras células al LDL. Estas podrían ser las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, lo que vulgarmente se llama colesterol malo. Estas son bolsitas que adentro tienen colesterol. Y de esta manera se incorporan las LDL con nuestras células, ¿no? Sacan de sangre hacia el interior celular. Ahora, podría ser que lo que se esté endocitando, sea no contenido macromolecular o células, sino mucho de contenido líquido del medio extracelular. Básicamente, gente, el proceso es el mismo, ¿sí? Es rodear ese contenido haciendo como una oquedad en la superficie de la célula, haciendo una invaginación que va a terminar cerrándose en una vesícula dentro de la célula. Pero le cambian el nombre, qué sé yo, hay gente que le gusta poner el nombrecito a todo. Entonces, si lo que se endocita es mayoritariamente líquido extracelular con muy poco contenido sólido de macromoléculas, eso se llama pinocitosis. Entonces, no se me pierdan, si hablo de una endocitosis, puede ser fagocitosis o pinocitosis. Fagocitosis sería incorporar gran contenido sólido o macromoléculas o inclusive una célula del medio extracelular. Pinocitosis, incorporar mayoritariamente líquido del medio extracelular. El camino a seguir es el mismo en cualquiera de los dos casos. Más o menos similar. ¿Me importa el gradiente acá? No. Lo que se incorpora, cuando hablo de un transporte en masa, lo que se incorpora, lo que se libera al medio extracelular es independiente del gradiente. Y piensen todo el movimiento que tiene que hacer la célula desde adentro, desde su citoesqueleto y con toda su superficie de esta membrana para poder envolver lo que se incorpora. O sea que acá hay guita, acá hay ATP involucrado, el transporte en masa es activo, ¿sí? Independiente del gradiente y activo. Por último, y ya me callo, algo similar, pero en sentido inverso, sería la exocitosis. En este caso, partan de una vesícula membranosa dentro de la célula, que tiene un contenido que hay que liberar al medio extracelular. Esta vesícula membranosa viaja hacia la superficie de la célula, entrará en contacto con la membrana plasmática, se fusiona la membrana de la vesícula con la plasmática y se libera el contenido al medio extracelular. Fíjense que acá en la microscopía esta coloreada se nota bastante bien. Tengo la membrana plasmática que se continúa con la membrana de la vesícula, ¿sí? Ahí se fusionaron las dos membranas. O sea que esta vesiculita viajó hasta la membrana. Cuando contacta su membrana con la plasmática, se fusionan, pasa a ser una sola esta membrana y lo que estaba dentro pasa al medio extracelular. Esto es lo mínimo, que puede ser que me alcance o no, de fagocitosis y exocitosis. Igual mucho más detalle que este no se les va a pedir por lo general. ¿Se entendió la idea de endocitosis y exocitosis? Solo entendí muy bien la exocitosis. La exocitosis estarías hablando de exo, porque es hacia afuera de la célula. O sea que vos estás pensando en una célula que quiere sacar contenido de adentro, de su interior, hacia el medio extracelular. ¿Sí? Entonces, lo que quiera sacar la célula hacia el medio extracelular va a tener que viajar en una bolsa de membrana, una vesícula, una vacuola. Una vesícula de membrana, que es una bolsita de membrana que fabricó la célula. ¿Sí? Esa vesícula se va a transportar
apoyado en el citoesqueleto, hay un montón de estructuras involucradas aquí que las estamos ignorando. Esa vesícula va a viajar hacia la superficie celular y cuando contacte con la membrana plasmática, se van a fusionar las dos membranas. Es como que vos acá pudieras imaginarte que una vez que contacta la célula, esta membrana plasmática queda continua con la celular. Perdón, con la de la vesícula. Entonces, fíjate que si eso fuera así, te desaparecería esto que tenés acá y el contenido intracelular, el contenido que tenías adentro de la vesícula queda en el medio extracelular. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ahora sí, gracias. No sé si fui muy clara con el dibujo que te hice, creo que ni yo me entendí lo que quise decir. Si vos me entendiste, te felicito, porque creo que yo misma me mezclé. Pero bueno, la idea es, por ejemplo, para poner esto en contexto, nosotras estuvimos hablando hace un ratito de cómo puede entrar o salir la glucosa, cómo puede entrar de sangre a una célula muscular, a una célula nerviosa, a una célula hepática. La concentración de glucosa en sangre es regulada por hormonas. Una de las hormonas que regula eso es la insulina. Y la insulina nosotros la fabricamos en el páncreas. Entonces, imaginémonos que esta bolsita es un gránulo de secreción de insulina. Esto sería una célula del páncreas. Estos circulitos verdes serían la insulina. Mi célula pancreática fabricó la insulina, esta hormona que regula la concentración de glucosa en sangre, pero la tiene que mandar al medio extracelular porque la insulina tiene que ir a todas mis células. Entonces, dentro de esa célula del páncreas, esta bolsita viaja, se fusiona con la membrana plasmática y libera la insulina a sangre. La sangre la llevará a que contacte con todas las células de mi cuerpo y le digan: hey muchachos, hay glucosa en sangre, es momento de alimentarnos e incorporar esa glucosa y laburar. ¿Sí? Como para poner un poco el contexto de cuándo nosotros podríamos aplicar la exocitosis. Ese sería uno de los tantos ejemplos. Una célula que fabrica una hormona proteica que tiene que liberar a sangre. ¿Vale idea, gente? Más o menos. Sí. Bueno, en este preciso instante les dije todo lo que les quería decir sobre transporte a través de membrana. O sea que sería bueno que me digan si hay alguna duda, si hay algo que quieran ver.